Hola a todos. En este vídeo vamos a hablar de la función inversa respecto a la composición de funciones. No entraremos en detalles, detalles que son normalmente importantes, y nos limitaremos a ver una idea general de qué es una función inversa y de cómo se puede encontrar la función inversa de una función dada en algunos casos. Lo primero es entender qué es la composición de funciones. Para eso vamos a usar una analogía. Vamos a considerar que una función es una especie de máquina en la cual entra un número determinado, al que vamos a llamar x, y sale un nuevo número, al que vamos a llamar y. Como la función se llama f, para representar al número que sale, podemos llamarlo simplemente f de i. Eso es una función porque transforma un número que estamos representando con x en un número que estamos representando con y, que puede ser un número diferente. Ahora bien, ¿qué ocurre si tenemos dos funciones? En lugar de tener simplemente la función f, tenemos la función f y también la función g. La función f puede transformar de una manera determinada el número que entra. Por ejemplo, podría darnos el doble del número que entra. Entonces, si entra aquí un 2, por aquí sale un 4. Si entra un pi, sale 2pi y así sucesivamente. Y la función g podría transformar un número, por ejemplo, en un número menos la unidad. Es decir, si entra el número 3, sale el número 2, si entra el número 5, sale el número 4 y así sucesivamente. Pues hay una cosa que podemos hacer con las dos. Podemos combinarlas para formar una sola función. ¿De qué manera? Pues hay más de una opción, más de una manera de hacerlo, pero una opción sería coger la primera máquina, la primera función, y a continuación colocarle la segunda máquina. Es decir, al número que sale de la primera máquina lo introducimos en la segunda. Y el resultado que obtenemos es precisamente lo que es la composición de ambas funciones. Nosotros vamos a usar la notación más intuitiva que hay, que es básicamente decir que g se aplica sobre f de x. Entonces, por poner un ejemplo de una función f, podríamos coger, como hemos dicho antes, x al cuadrado y coger una función g de x que sea x menos 1. Entonces, si cogemos estas dos funciones y las colocamos tal y como he escrito antes, es decir, primero f, después g, si introducimos, por ejemplo, el número 2, sabemos que por aquí va a salir el número 4 y por aquí va a salir el número 3. Si introducimos, por ejemplo, el número 1, sabemos que va a salir el cuadrado del número 1 primero, que es 1, y eso, si le aplicamos g, se convierte simplemente en 0. Y podríamos seguir así. Esto es una nueva máquina, es una nueva función que, como he dicho, nosotros vamos a representar simplemente así, aunque hay una notación más formal. De acuerdo, una vez visto esto, uno se plantea, bueno, yo no quiero introducir un número y ver cómo sale otro número, no quiero hacerlo así, quiero obtener la fórmula. Y para obtener la fórmula, el procedimiento es muy sencillo, pero hay que tener cuidado. La idea es siempre, la idea en la mayor parte de las matemáticas que se usan a nivel de instituto, a nivel de enseñanza secundaria. Y es básicamente cambiar una cosa por otra. Si tenemos esta composición de funciones, vemos que la función más externa, la última que se aplica, es f.
Es decir, lo que voy a calcular aquí no es lo mismo que tengo en la página anterior. Pues nosotros tenemos que f es x al cuadrado, pero donde tendríamos x, ahora tenemos g. Eso significa que en la fórmula de f de x, donde tengo que x, tengo que escribir g de x. Y tendríamos eso. Es decir, hemos sustituido x por lo que hay dentro de los paréntesis, por g. Pero g es una función que tenemos arriba, que es x menos 1. Por lo tanto, tenemos x menos 1 al cuadrado. Esto se puede desarrollar usando las identidades notables y tendremos que esto es un polinomio de segundo grado. Si hacemos la composición en sentido contrario, es decir, con f dentro y g fuera, lo que ocurre es que sabemos que g de x es x menos 1, pero ahora, donde tenemos x, tenemos que cambiarlo por f de x, que es lo que está dentro de g. Y eso quiere decir que tendremos f de x menos, eso es menos 1. Tenemos esa parte de ahí. Y ahora podemos sustituir cuál es el valor de f de x. F de x es x al cuadrado. Por lo tanto, tenemos este resultado. Hemos cambiado f de x por su expresión. Y entonces observamos una cosa interesante sobre la composición de funciones. No es, en general, conmutativa, porque son diferentes. Estamos componiendo las mismas dos funciones, f y g, pero los resultados son distintos. Como son distintos, podemos decir que la operación de la composición de funciones no es conmutativa. No es conmutativa. Es decir, en general tendréis que f de g de x va a ser distinto de g de f de x. Y en general quiere decir que puede haber casos de funciones f y g, en los que el orden no importe. Es decir, que sí conmute, pero en general, si cogéis dos funciones cualquiera, no va a conmutar. Bien, una vez dicho eso, uno se plantea si existe alguna función que no haga nada. Es decir, que si tenéis esa función, a la que voy a llamar y cogéis dentro una función f de x, es lo mismo que si lo hacéis así, es decir, conmuta, y además se convierte simplemente en f de x. La respuesta es que sí, existe esa función y es una función muy sencilla. Hemos usado y de x porque es la función identidad. Y esa función es simplemente x. Si os dais cuenta, esa función, la función identidad, si introducimos el 2, pues sale el número 2. Si introducimos el número e, pues sale el número e. Si introducimos lo que es el logaritmo neperiano de 2, sale el logaritmo neperiano de 2. Precisamente esa es la idea de la función identidad. Es una función que no transforma el número que entra dentro de ella, que lo deja exactamente igual. Es decir, la función identidad
hemos dicho que hace esto, y aquí voy a introducir precisamente la otra notación. Ese círculo pequeño no es una letra O, aunque lo parezca. Ese círculo pequeño es un modo de representar la composición de funciones. Y lo que nos está diciendo es que si componemos la identidad con cualquier función, el resultado es siempre la función. Este tipo de operación debería resultaros familiar. ¿Por qué? Porque si tenéis la suma de números y cogéis el 0, el 0 se comporta igual, es exactamente equivalente. Si cogéis cualquier número y le sumáis 0, es lo mismo que si cogéis 0 y le sumáis ese número, y es igual a ese número. Es decir, el 0 en la suma no cambia al otro número. Y precisamente en el producto, es decir, en la multiplicación, tenéis que el 1, el número 1, se comporta igual. Es decir, que si tenéis x por un número, 1 es lo mismo que si multiplicáis 1 por ese x, y eso es lo mismo que x. Es decir, el 1 no cambia las cosas en la multiplicación. Entonces, ahí tenéis tres operaciones: la composición de funciones, la suma de números reales y el producto de números reales. Y veis cómo la identidad, el 0 y el 1 no transforman, no cambian la función en este caso, o el número real en estos dos. Entonces, una vez dicho esto, nos podemos plantear si existe lo contrario, existe alguna función que convierte a una función en la identidad. La respuesta es que no siempre existe, pero cuando existe, esa función es la función inversa. Cuando existe, es la función inversa respecto a la composición. Y cuando digo respecto a la composición, y lo pongo entre corchetes, es porque si decimos función inversa normalmente nos referimos a esto, no nos referimos a otra cosa. Posteriormente mencionaremos otro modo de decir función inversa que no es el, vamos a decir, estándar, no es el habitual. Cuando oigáis la expresión función inversa, siempre nos vamos a referir a esto. Es una en la que la composición, escrita con la notación del círculo pequeñito, nos dice que el resultado es la identidad. Escrito con la otra notación, lo que tenéis es básicamente que si las componéis, una cancela lo que ha hecho la otra. Es decir, si en una metes el 2 y el número que sale es el que sea y lo metes en la otra, el resultado es 2. O sea, una de ellas te dice el número que habías metido en la otra. Bien, una vez dicho eso, vamos a ver cómo calcularlas, que al fin y al cabo es en lo que quería centrarme. Y vamos a hacerlo en casos sencillos, en los que es posible calcular la función inversa. Aquí tenemos una función sencilla.
Lo primero que hacemos es cambiar la expresión de la función por y para que sea más manejable, aunque no es que sea obligatorio. Y ahora despejamos x. Al despejar x tenemos simplemente esto de aquí. Ya está despejado. Tenemos que x es y menos 3. Ahora lo que hacemos es, donde tenemos x, escribimos la inversa, y donde tenemos y, escribimos x. Y eso es la función inversa. f menos 1 de x es la inversa respecto a la composición de f de x. Es un ejemplo muy sencillo. Vamos a hacer un ejemplo muy similar, de dificultad parecida. Esta función, por cierto, es una función afín. Y ahora voy a usar otra función afín. Una de las propiedades que tienen las funciones afines es precisamente que en general siempre tienen inversa y que la inversa es una función afín, como ocurre aquí. Cambiamos f de x por y, despejamos x y al despejar x tenemos esta expresión. Esto sería 5x es igual a y más 2, x por lo tanto es y más 2 entre 5. Despejamos, cambiamos y tenemos ya la función inversa, que por cierto también es una función afín. Aunque aparezca una división, realmente esto lo podéis escribir como 1 partido 5x más 2 quintos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos ejemplos de cómo encontrar la función inversa. Vamos a ver dos más, pero ahora lo vamos a ver con funciones homográficas, es decir, funciones en las cuales son funciones racionales, en las cuales el polinomio de abajo, el denominador, es de grado 1 y el polinomio de arriba es de grado 1 o de grado 0, es decir, puede ser una constante. Esta es la función, hacemos el cambio y ahora simplemente tenemos que despejar x. Esta parte de aquí no nos interesa tenerla. En ese lado multiplicamos todo por x menos 3 y ahora lo que nos molestan son los paréntesis. Para quitarlos multiplicamos la y por cada uno de los términos del paréntesis. Y ahora todo lo que tiene x, que es lo que estamos buscando despejar, lo pasamos al primer miembro. Y todo lo que no, lo pasamos al segundo. Para poder despejar x, sacamos x como factor común. Y el resultado sería esto, perdón, por esto. Despejar esto es muy sencillo. Es básicamente dividir todo entre y menos 1 y ya tenemos lo que estábamos buscando. Esto quiere decir que f menos 1 de x, es decir, la inversa de esta, es 3x más 1 partido x menos 1. La inversa de una función homográfica generalmente existe y es una función homográfica. Una vez dicho esto, vamos a mencionar, algunas funciones inversas habituales. Y no vamos a entrar en los detalles que hay detrás de esto, que son muchos y que son importantes, pero quizás los veremos en otro vídeo. Aquí voy a poner una función y aquí voy a poner la inversa respecto a la composición de funciones. La inversa de la función seno
que habitualmente se escribe así en el ámbito internacional y en España se suele escribir así, es el arcoseno, que podemos escribir así o así o así, entre otras maneras. Entonces, una es la inversa de la otra. La función inversa del coseno es el arco coseno, que por ejemplo se puede escribir así. La inversa de la tangente, por ejemplo, podéis imaginar, sabéis que la tangente se puede escribir de estas dos maneras. Personalmente yo prefiero esta. Y por ejemplo, la arcotangente se puede escribir así. Son precisamente las tres teclas trigonométricas que tantos problemas dan a muchos estudiantes. Ahí tenéis algunos ejemplos. Voy a hacer otra pequeña tabla con algunos más. Y aquí estamos olvidando muchísimos detalles, muchísimas puntualizaciones que podríamos hacer sobre cada una de ellas. Si tenemos la función e elevado a x, la inversa es el logaritmo neperiano de x. Si tenemos la función 10 elevado a x, eso es el logaritmo decimal de x. Y si tenemos 2 elevado a x, por ejemplo, eso es el logaritmo en base 2 de x. Ahora, volviendo a cosas que ya habíamos comentado, voy a hacer una pequeña lista porque vamos ahora a introducir ejemplos en los que van a aparecer inversas respecto al producto. Recordad, la inversa respecto a la composición cumple lo siguiente. Cumple que si cogéis la inversa y la componéis con la función, el resultado es la identidad, que es una función. Es la función que transforma un número en el mismo número. Eso es composición. Pero permitidme que llame G a la inversa respecto al producto. Es decir, G va a ser una función tal que cuando multiplicáis, fijaos que la operación es distinta. En un caso tenéis composición de funciones y en otro tenéis producto. Cuando hacéis este producto, da igual el orden, el resultado es el número 1. Entonces, si la función es x menos 3, se puede demostrar que esto será x más 3 y esto será 1 partido x menos 3. Si tenéis una función que es esto que hay aquí, esta es muy fácil, es simplemente darle la vuelta. Como veis, al multiplicar las dos, el resultado va a ser el número 1. Esta es más difícil, tenemos que hacer el cálculo. Voy a hacerlo de otro color aquí. Y decíamos, tenemos que hacer esto. Pasamos x más 2 multiplicando al lado izquierdo. Multiplicamos para quitar los paréntesis. Pasamos todo lo que tiene x a un lado y todo lo que no tiene x al otro lado. Sacamos x como factor común. Y finalmente se puede ver que la función sería, una vez se realiza la división, menos 2x menos 1 partido x menos 1. Que evidentemente no es lo mismo que lo que tenemos aquí. Son funciones distintas.
Un ejemplo más sería, si cogemos el seno, hemos dicho que la inversa del seno es el arcoseno. Ya sabéis que los paréntesis son opcionales, solamente son necesarios si puede haber ambigüedad y se puede malinterpretar. Permitidme que mueva esto hacia arriba. Y esto un poquito más hacia acá. Bien, pues lo que tenemos es que la inversa respecto a la multiplicación es 1 partido del seno y tiene nombre. Se llama cosecante. Entonces, repito, cuando hablamos de inversa de una función nos referimos a la inversa respecto a la composición. Pero si alguien nos dice inversa respecto al producto, ya sabéis que os está pidiendo dividir 1 entre la función original. Y ya está. Entonces, sobre esto, repito, hay muchísimas cosas que podríamos decir. Hay muchísimos matices relacionados con cuándo existe la inversa, cuándo no, cuándo está determinada de forma unívoca, es decir, solo podemos hablar de una inversa, y cuándo no, y qué es lo que ocurre con la gráfica de una inversa si conocemos la gráfica de la función original. Pero eso será en otra ocasión.